nos quedamos por aquí. La traición que causa división en el pueblo de Dios. Y aquí empezamos ya el estudio bíblico este miércoles. La traición que causa división en el pueblo de Dios. Había un personaje bíblico que tenía gran autoridad por lo que la Biblia cuenta. Y este fue Coré. Coré tenía gran autoridad por lo que la Biblia cuenta. ¿Sabe, hermano? Números 16. Dice la Biblia que este hombre se levantó fraguando división entre el pueblo. Y fíjense quién era este hombre. Este era un hombre con autoridad. Dice Números 16, versículo 1. Coré, hijo de Isar, hijo de Coar, hijo de Leví y Datán, y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Peler, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Esta gente eran gente de autoridad en el pueblo, eran varones de renombre, y por fraguar esta traición, por fraguar esta división, ellos pierden la autoridad. Y no solamente pierden la autoridad, dice el versículo 31, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, sus casas y todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Varones de renombre, príncipes de la congregación, gente con autoridad, se levantan a fraguar una división, se levantan a murmurar en contra del líder que Dios había levantado, y esto los lleva a perder la autoridad. Y no solo esto, dice que la tierra se abrió y se los tragó vivos. Entonces, ¿qué nos quiere decir la palabra de Dios respecto a esto? Que tenemos que tener mucho cuidado, porque aunque el Hijo de Dios vino, ¿verdad?, a deshacer las obras del diablo y a restituirnos toda esa gran autoridad que más adelante vamos a ver cómo podemos ejercerla, usted y yo tenemos que tener mucho cuidado, porque la podemos perder. La podemos perder, y el enemigo de nuestras almas está muy interesado en que usted y yo perdamos esa autoridad. Y un creyente sin autoridad es blanco fácil en el mundo espiritual. No estamos hablando del mundo físico, estamos hablando del mundo espiritual. Y el mundo espiritual es aún más real que el mundo físico. Porque dice la palabra de Dios que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. El mundo físico viene siendo como una copia del mundo espiritual. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Pero qué bueno, hermano, que las misericordias de nuestro Dios son nuevas cada mañana. Y si tal vez usted se siente que por algo de todo esto, lo que hemos mencionado, usted se siente sin autoridad, déjeme decirle, la misericordia de Dios es real sobre su vida y sobre mi vida. Y si usted viene arrepentido delante de la presencia de Dios, con un corazón sincero, hermano, el Señor le vuelve a poner el anillo de la autoridad. ¿Sabe? En la parábola del hijo pródigo hay un detalle curiosísimo que yo toda mi vida lo había leído y nunca había captado.
lo que esto representaba hasta que me puse a indagar respecto a este tema de la autoridad. Dice la Biblia que este muchacho le pidió la herencia que le correspondía a su padre y se fue. Dejó su casa y se fue a malgastar la herencia que le correspondía. Dice la palabra de Dios que vino una gran hambre sobre aquella tierra y que este muchacho, al verse sin nada, anheló regresar a la casa de su padre. Y dice la Biblia que en su corazón dispuso esto. Lo dice el versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo, escucha hermano, sacar el mejor vestido, vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Así obra la misericordia de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. ¿Sabe lo que representaba el anillo en la antigüedad? El anillo era un sello de autoridad, realeza. Las familias tenían su anillo propio y ellos firmaban los acuerdos con el anillo de la familia. Y ese sello puesto, esa marca puesta por ese anillo era autoridad. Y aquí la palabra de Dios nos muestra de que cuando tú y yo venimos arrepentidos delante de la presencia de Dios, reconociendo que hemos pecado, reconociendo que hemos perdido esa autoridad, y venimos pidiéndole perdón y diciéndole: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, perdóname. Y Dios ve en tu corazón un arrepentimiento genuino. Él te vuelve a poner el anillo de la autoridad. Te vuelve a poner el anillo de la autoridad. Porque Dios quiere un pueblo que ejerza autoridad. Y Dios sabe que sin autoridad tú y yo somos vencidos por el enemigo. Mano, hay una guerra espiritual. Nosotros estamos librando una guerra espiritual. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Tratan de prevalecer, tratan de robarle el gozo a la persona. Tratan de hacerlo pecar para que el Espíritu Santo que está en ti y en mí se contriste. Hay una lucha por robarnos la autoridad. Pero en el nombre de Jesús, nosotros nos levantamos y reprendemos todo esto que no proviene de Dios, todo esto que trata de robarnos la autoridad, y nos levantamos como un pueblo empoderado en el nombre poderoso de Jesús y retomamos los lugares espirituales que nos corresponden en el nombre poderoso de Jesús. Esta es tu noche para recuperar tu autoridad. Esta es tu noche para volver a ocupar el lugar que tu Padre te concedió. Esta es tu noche para levantar tu cabeza como hijo de Dios y decirle al diablo: diablo, reprendo tus mentiras en el nombre de Jesús. Tú no tienes parte ni suerte con mi vida. Yo soy un hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo. Gloria a Dios para siempre. Nos pertenece una gran autoridad, hermano. Y lo primero que tú y yo tenemos que tener en cuenta para comenzar a ejercer